Israel, la Tercera Guerra Mundial, el Armagedón y las profecías del fin del mundo. Mirad que nadie os engañe. Parte 19, septiembre 21 del 2024. Padre Santo y Eterno, bendito Señor Dios, Creador del cielo y de la tierra, en esta hora suplicamos tu bendición y tu compañía para continuar con este estudio. Conforme a tu voluntad, sometemos nuestros pensamientos, palabras y acciones. Conforme a tu misericordia, te damos gracias por este santo día de reposo que nos permites honrarte y glorificarte, reconocerte como nuestro Creador y nuestro Hacedor. Suplicamos, bendito Padre Santo, que nos acompañes y bendice a todas las personas que más adelante puedan escuchar este material, que sea para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús y por la unción del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, si usted considera que este material le ha sido de utilidad, ¿qué puede hacer de su parte? Dele like, comente, comparta, suscríbase y sobre todo, por favor, descargue este material por si acaso para que lo pueda compartir con otras personas si lo borran de este canal, de esta plataforma. Muy bien, quedamos en hasta el versículo 7 de Apocalipsis 11. Estamos haciendo una inmersión en el estudio de la profecía bíblica porque es importante poder tener el contexto de la profecía porque es el cumplimiento de la historia. La historia es el cumplimiento de la profecía bíblica. Vamos en el versículo 7 de Apocalipsis 11, en el cual hasta aquí hemos encontrado que los dos testigos, los dos olivos, los dos candeleros y los dos ungidos que se mencionan desde Apocalipsis 1 hasta el 7, tiene que ver con el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es el primer testigo de Cristo, el Nuevo Testamento es el segundo testigo de Cristo, porque eh, el primer testigo, que es el Antiguo Testamento, habla de un Salvador que había de venir, y el segundo testigo, que es el Nuevo Testamento, habla de un Salvador que vino. Y vimos cómo la bestia que sube el abismo, que son los jesuitas, aquí comenzamos a entender por qué en este gráfico hemos colocado Apocalipsis 11:7, que es el que estamos estudiando ahorita, y la bestia que sube el abismo son los jesuitas que estuvieron detrás de la Revolución Francesa, que se dio desde 1789 hasta 1799, y vimos cómo el siglo de las luces, que fue proveniente de los Illuminati, pero ellos a su vez pues son controlados por los jesuitas, fueron los que diseñaron la Revolución Francesa. Y leíamos en el libro de la Gran Controversia, el libro histórico de la Gran Controversia, la supresión de las Sagradas Escrituras durante el periodo de la supremacía papal había sido predicha por los profetas, que son los 1260 años, desde el 538 hasta 1798, y el revelador había señalado también los terribles resultados que iba a tener especialmente para Francia el dominio del hombre pecado. Y hicimos la pregunta, ¿qué significó para Francia el dominio del hombre pecado? O sea, ¿qué sucedió en Francia a partir del dominio del hombre pecado, que es la, la, la combinación del papado con los jesuitas, el papado entendiendo como lo ven los protestantes? La interpretación historicista es la bestia que sube el mar de Apocalipsis 13 del 1 al 10, y la bestia que sube del abismo son los jesuitas, y son los que están detrás de todas las revoluciones y todas las guerras, y por eso colocamos aquí Apocalipsis 11:7 como parte de el relato que nos dice la Biblia sobre la bestia que sube el abismo. Entonces,
esta bestia que son los jesuitas usando la monarquía francesa, implementaron la Revolución Francesa para acabar y querer destruir la palabra de Dios. Por eso es que la bestia que sube el abismo, que son los jesuitas, hicieron que durante un periodo de tiempo, que es lo que más adelante la continuación de la profecía nos dice, iban a hacer guerra contra la palabra de Dios en Francia. Entonces, ¿qué significó para Francia el dominio del hombre pecado? Porque esto es lo que va a significar para el mundo entero el dominio del hombre pecado. Entonces, el vislumbre que nosotros veamos lo que sucedió en Francia es lo que se va a dar a nivel mundial. Entonces, se está preparando un caos a nivel mundial, un cataclismo social, y tenemos que mirar qué sucedió en Francia porque eso es lo que finalmente va a suceder en el mundo entero cuando los jesuitas, al control del papado, junto con toda la Torre de Babel de lo que es la Babilonia espiritual de este momento, en este momento que es la unión, el control mundial que tiene el papado con los jesuitas, ¿qué va a suceder? ¿Qué es lo que qué se va a dar a nivel mundial? Y la historia nos cuenta lo que sucedió en Francia cuando el hombre de pecado controló y dominó a Francia. Y tiene que ver con la profecía de Apocalipsis 11. Y vamos en el versículo 7. Ahora vamos a continuar con algo de un poco de contexto histórico sobre Francia. La historia de los jesuitas, Theodor Greisinger, puede encontrar este libro en esta dirección y en este código QR. Dice, regicidas en Francia, en ningún otro país en el mundo hicieron los hijos de Loyola poner en práctica su teoría de regicidio más que en Francia. Como en ninguna otra tierra estuvieron en juego sus intereses tan a menudo y tan grandemente como en la Galia. El lector sabe de lo que ha precedido que los jesuitas hacia el final del siglo XVI formaron el plan de unir a toda la cristiandad europea en una monarquía universal bajo el cetro de la Casa de Habsburgo, que era totalmente dependiente de ellos, y que ya en aquellos días estaba en posesión de una gran parte del mundo, a saber, España, Portugal, Baja Italia, Países Bajos, Alemania y Hungría. Para realizar este plan en funcionamiento, en Francia instituyeron el partido de la Guise, ya que fue apoyado principalmente por el dinero y las tropas de Felipe II, el monarca designado para ser el soberano universal. Y Felipe II, pues las fechas, él nace en 1527 y muere en 1598. Él fue rey desde 1554 hasta su muerte en 1598. Entonces, más o menos es como menciona aquí, a finales del siglo XVI, se está generando un plan por parte de los jesuitas para, por medio de Felipe II, controlar al mundo entero, la Casa de Habsburgo, que pues tenía un control casi de toda Europa, pero Francia fue la que los jesuitas se encargaron de enfocarse para sus planes. Ahora vamos a mirar por qué en Francia. El libro de la gran controversia, página 239 y 280, nos dice lo siguiente. El romanismo había principiado la obra que el ateísmo se encargaba de concluir. A la política de Roma se debía la condición social, política y religiosa que empujaba a Francia hacia la ruina. No faltan los autores que, refiriéndose a los horrores de la revolución, admiten que de esos excesos debe hacerse responsables al trono y a la Iglesia. En estricta justicia debiera atribuirse a la Iglesia sola. El romanismo había enconado el ánimo de los monarcas contra la Reforma, haciéndola aparecer como enemiga de la corona,
como elemento de discordia que podía ser fatal a la paz y a la buena marcha de la nación. Fue el genio de Roma el que por este medio inspiró las espantosas crueldades y la acérrima opresión que procedían del trono. Página 280 dice, miles y miles se pusieron a salvo huyendo, y esto duró 250 años después de iniciar la reforma. Entonces, debido a las ardides y a las tramas de los jesuitas, la Iglesia Católica procuró y logró hacer que los reyes hicieran o generaran persecuciones atroces, y por eso dice que se combinó el poder civil con la Iglesia para eh, atacar la reforma, y miles se pusieron a salvo y huyeron, y esto más o menos fue del a 1500 más los 250 años que menciona esta historiadora, habla del año 1750, o sea, más o menos estamos para el año de 1750. Casi no hubo generaciones de franceses durante este largo periodo de tiempo que no fueran testigos de la fuga de los discípulos del Evangelio que huían para escapar de la furia insensata de sus perseguidores, llevándose consigo la inteligencia, las artes, la industria y el carácter ordenado que por lo general los distinguían y contribuían luego a enriquecer a los países donde encontraban refugio. Está hablando de los franceses de la Reforma, pero en la medida en que enriquecían otros países con sus preciosos dones, despojaban al suyo propio. Entonces los franceses salen de Francia, huyen de Francia y comienza a despojarse el suelo francés de las artes, la inteligencia, la industria y el carácter ordenado de los franceses. Si hubieran permanecido en Francia todos los que la abandonaron, si por espacio de 300 años, entonces ya más o menos estamos para 1800, la pericia industrial de aquellos hubiera sido empleada en cultivar el suelo de su país, en hacer progresar las manufacturas. Si durante estos 300 años el genio creador de los mismos, refiriéndose a los franceses, junto con su poder analítico, hubiera seguido enriqueciendo la literatura y cultivando las ciencias de Francia, si hubiera sido dedicada la sabiduría de tan nobles hijos a dirigir sus asambleas, su valor a pelear sus batallas y su equidad a formular las leyes, y la religión de la Biblia a robustecer la inteligencia y dirigir las conciencias del pueblo, qué inmensa gloria no tendría Francia hoy, qué grande, qué próspera y qué dichoso país no sería, toda una nación modelo. Pero un fanatismo ciego e inexorable echó de su suelo a todos los que enseñaban la virtud, a los campeones del orden y a los honrados defensores del trono. Dijo a los que hubieran podido dar a su país renombre y gloria: escoger entre la hoguera o el destierro. Al fin la ruina del Estado fue completa. Ya no quedaba en el país conciencia que proscribir, religión que arrastrar a la hoguera, ni patriotismo que desterrar, todo lo cual dio por resultado la revolución con sus horrores. Con la huida de los hugonotes quedó Francia sumida en general decadencia. Florecientes ciudades manufactureras quedaron arruinadas. Los distritos más fértiles volvieron a quedar baldíos. El entorpecimiento intelectual y el decaimiento de la moralidad sucedieron al notable progreso que antes imperara. París quedó convertida en un vasto asilo. Se calcula que precisamente antes de estallar la revolución, 200.000 indigentes dependían de los socorros del rey. Únicamente los jesuitas prosperaban en la nación decaída y gobernaban con infame tiranía sobre las iglesias y las escuelas, las cárceles y las galeras. Entonces, claramente vemos que el país está completamente arruinado,
ya para el año finalizando el 1800, y los únicos que prosperaron fueron los jesuitas, lo cual pues indica efectivamente pues que quienes estuvieron detrás de toda la planeación de la Revolución Francesa y los horrores que sucedieron y la destrucción de Francia como nación, el empobrecimiento y la ruina de Francia provinieron de los jesuitas. Pero pues los financieros de la revolución pues son los banqueros de los jesuitas del Vaticano, que son la banca mundial, los Rothschild, y aquí aparecen en escena. Dice, en 1773, cuando Meyer Rothschild apenas tenía 30 años de edad, invitó a otros 12 acaudalados e influyentes para que se encontraran en Frankfurt. Su propósito fue convencerlos que si lograban reunir sus recursos, podrían entonces financiar y controlar el movimiento revolucionario mundial y usarlo como su manual de acción para ganar el control de la riqueza, los recursos naturales y la fuerza laboral del mundo entero. Rothschild reveló cómo la Revolución Inglesa había sido organizada, señaló las fallas y errores que se habían cometido. El periodo revolucionario había tomado mucho tiempo. La eliminación de los revolucionarios no se había cumplido con suficiente rapidez y crueldad. El régimen del terror planeado por medio de la subyugación de las masas se debía completar rápidamente y no se debía colocar en acción efectiva. Aún después de todos los errores que se cometieron, se había alcanzado el propósito inicial de la revolución. Los banqueros que habían instigado la revolución establecieron el control de la economía nacional y consolidaron la deuda nacional. Por medio de intrigas llevadas a cabo a escala internacional, habían incrementado continuamente la deuda nacional, por medio de préstamos para pelear las guerras y las rebeliones que ellos habían fomentado desde 1694. Basando sus argumentos en la lógica y el razonamiento, Meyer Rothschild señaló que los resultados financieros obtenidos como consecuencia de la Revolución Inglesa no serían nada comparados con las ganancias financieras que se generarían a los presentes por medio de la Revolución Francesa, en unidad y propósito si se ponía en acción su cuidadoso pensamiento y su revisado plan revolucionario. Alcanzando el acuerdo, Meyer Rothschild desplegó su plan revolucionario. Entonces, los Rothschild, que son los tesoreros del Banco del Vaticano, son los que están financiando los movimientos revolucionarios mundiales, son los que financiaron la Revolución Francesa, y la fachada pues es las sociedades secretas, pero los financieros, los que están financiando, son los Rothschild, que son los tesoreros del Tesoro del Vaticano. En el libro La dinastía Rothschild, en 1782, después de adquirir la enorme fortuna de Landgrave de Hesse-Kassel, Amschel envió por Weishaupt, quien en ese momento estaba viviendo la vida de un mendigo. Weishaupt era un hombre de bajo grado entonces, luchando por encontrar el dinero para pagar por un aborto ilegal que se había realizado en su cuñada. Aquí para recordar que Weishaupt pues es un jesuita y es un alemán que estuvo trabajando con la casa Rothschild precisamente para eh, financiar la Revolución Francesa. Después de su entrevista con Amschel, Weishaupt apareció en París con millones de francos a su disposición. Él importó al menos 30.000 criminales de la peor especie y los puso en guaridas en París. Él hizo lo mismo en Alemania. Cuando todos los preparativos se completaron y cuando estaba listo el escenario en 1789, se desató el infierno en París. Según el autor Poget Saint-André, un cronista de la revolución que estalló en Francia, Danton era un judío como lo fue Robespierre, cuyo verdadero nombre era Rubán. Poget Saint-André, autor de Los autores de la Revolución Francesa,
planteó la pregunta que hasta hoy nunca se ha contestado: ¿por qué la convención derramó tanta sangre? Ellos dicen que el derramamiento de sangre fue causado por el odio del pueblo contra la clase privilegiada. ¿Cómo podría el pequeño porcentaje de aristócratas ejecutados ser explicado por solo el 5% de todos los condenados? ¿Por qué comprar las reformas por 4.000 millones de francos y 50.000 cabezas cuando Luis XVI ya estaba ofreciendo liberarlos? Ernest Renan, en su obra La monarquía constitucional en Francia, escribió: el asesinato del rey Luis XVI fue un acto del materialismo más horrible, la profesión más vergonzosa de la ingratitud y la bajeza de la mayor villanía plebeya y el olvido del pasado. Nada sino la sed de sangre fue servida por los que condujeron la muerte del rey. Entonces, para resumir, la banca alemana, por medio de los Rothschild, es la que alimenta la revolución, financia la revolución. 30.000 criminales de la peor especie son llevados a París y se prepara el momento para cuando se desató el infierno en París. Como leíamos, 250.000 personas en indigencia y el país totalmente sumido en la ruina, pues fue el caldo de cultivo para que se desatara la Revolución Francesa. Recordemos la parte 18, Apocalipsis 11:7. Llegamos al momento histórico. Dice: y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, está hablando de los dos testigos del Antiguo y del Nuevo Testamento, del 538 hasta 1798, la bestia que sube el abismo, que fue los jesuitas a través de la Revolución Francesa, harían guerra contra ellos, o sea, contra el Antiguo y contra el Nuevo Testamento. Dice: la guerra que se hizo en Francia contra la Biblia durante tantos siglos llegó a su mayor grado en los días de la Revolución. Esa terrible insurrección del pueblo no fue sino resultado natural de la supresión que Roma había hecho de las Sagradas Escrituras. Fue la ilustración más elocuente que jamás presenciara el mundo de las maquinaciones de la política papal, y una ilustración de los resultados hacia los cuales tendían durante más de 1000 años las enseñanzas de la Iglesia de Roma. La supresión de las Sagradas Escrituras durante el período de la supremacía papal había sido predicha por los profetas, y el revelador había señalado también los terribles resultados que iba a tener especialmente para Francia el dominio del hombre de pecado. Ahora sí continuamos con el versículo 8 de Apocalipsis 11, en el cual recordamos los dos testigos, los dos olivos, los dos candeleros, los dos ungidos sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Apocalipsis 11:8: y sus cadáveres, refiriéndose a los testigos, a los dos olivos, a los dos candeleros, o sea, al Antiguo y al Nuevo Testamento, que es la palabra de Dios, yacerán en la plaza de la gran ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Aquí pues hay muchas, eh, eh, si no llevamos la secuencia histórica adecuada, pues vamos a colocar fuera de contexto lo que dice la palabra de Dios sobre Sodoma, sobre Egipto. ¿Por qué menciona Sodoma y Egipto? Y estamos ya para el tiempo de la Revolución Francesa. Entonces, ¿por qué menciona Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado? Resulta que Jesús fue crucificado en Jerusalén, y se daría a entender entonces que la gran ciudad es Jerusalén. Sin embargo, para el tiempo de 1798, para lo que es el periodo histórico en el cual va a darse este evento, pues no es Jerusalén, sino pues es otra gran ciudad a la cual se refiere, pero eh, espiritualmente tiene lo que sucedió en Sodoma y Egipto, y tenemos que ir entonces a ver qué sucedió en Sodoma y qué sucedió en Egipto, asociado con la palabra de Dios, y también por qué la profecía menciona a,
al lugar donde nuestro Señor Jesús fue crucificado. Entonces, la primera pregunta, ¿qué sabemos espiritualmente de la antigua Sodoma? Tenemos que ir a Génesis 13:13, dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Nos adelantamos al capítulo 18, en el cual está Abraham intercediendo ante el ángel de Jehová para que no destruya a Sodoma y Gomorra y las ciudades del valle de Sinar, dice, y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10, no la destruiré, respondió por amor de los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham se volvió a su lugar. O sea, ya Sodoma y Gomorra están tan pervertidas que ni siquiera había 10 personas justas por las cuales Abraham intercedió. Por eso ya pues no hay más manera de interceder Abraham. Y ya pues lo siguiente es que ya están los ángeles del Señor en su camino a destruir a Sodoma y Gomorra y aparece el relato de Lot. Ellos llegan a la casa de Lot y ahí es, la historia continúa en Génesis 19, versículo 4. Ya los ángeles entran a la casa de Lot, dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y en el contexto de la palabra conocer significa que querían tener relaciones sexuales con esos varones, desde el más joven hasta el más viejo, en Sodoma. Por eso es que de allá viene la palabra sodomía. Es la homosexualidad. Judas 1:7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiéndose dado a la fornicación e ido en pos de carne extraña, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y en el contexto histórico de la gran ciudad, dice, la gran ciudad es también comparada simbólicamente con Sodoma. La corrupción de Sodoma al quebrantar la ley de Dios fue puesta manifiesta especialmente en la vida disoluta. Y este pecado iba a ser también un rasgo característico de la nación que cumpliría lo que estaba predicho en este pasaje. Entonces, hay una nación que ejemplificó después, ya para el tiempo de lo que es 1798, iba a ejemplificar lo que espiritualmente eh, hubo en Sodoma y Egipto. Entonces, de Sodoma, entonces, ¿qué viene? La corrupción y el libertinaje. Por eso es que espiritualmente dice, es llamada Sodoma. Y en Sodoma se dio la corrupción y el libertinaje debido a las aberraciones sexuales que se dieron en Sodoma y Gomorra. Muy bien, ahora, ¿qué sabemos espiritualmente del antiguo Egipto? Éxodo 5:2 dice, y Faraón respondió, estamos en el tiempo en el cual Israel está a punto de salir, el pueblo hebreo está a punto de salir de, de, de Egipto en el tiempo de Moisés, eso es más o menos para el año 1500 antes de Cristo, está el faraón oprimiendo al pueblo y pues Moisés es encargado de liberar al pueblo. Y Moisés se presenta ante Faraón y ese es el capítulo 5, dice, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Nos adelantamos al capítulo 9 de Deuteronomio, cuando está el pueblo ya había salido de Egipto. Dice, y me dijo Jehová, levántate, desciende a prisa de aquí, que tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, pronto se ha apartado el camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición.
Entonces, Egipto tiene que ver con negar a Dios, o sea, el ateísmo, y también lo que se dio la idolatría en Israel debido a lo que fue la multitud mixta que salió de Egipto, pues eso fue prevaleciente en Egipto. Egipto pues estaba lleno de idolatría. Nehemías 9:18 dice, además cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. Este relato de Hechos 7 es el relato de eh, Esteban ante el Sanedrín, y pues finalmente termina apedreado porque les cuenta toda la historia desde Moisés hasta los días de Cristo, y pues de cómo en Egipto se dio la idolatría en el pueblo de Dios. Dice, de todas las naciones mencionadas en la historia de la Biblia, fue Egipto la que con más osadía negó la existencia del Dios vivo y se opuso a sus mandamientos. Ningún monarca resistió con tanto descaro a la autoridad del cielo como el rey de Egipto. Esto es ateísmo, y la nación representada por Egipto iba a oponerse de un modo parecido a la voluntad del Dios vivo y a dar pruebas del mismo espíritu de incredulidad y desconfianza. Entonces, Egipto tiene que ver con incredulidad y ateísmo. Recordemos, Sodoma tiene que ver con corrupción y libertinaje, y Egipto con incredulidad y ateísmo. Pero estamos en el año de 1798, al final de los 1260 años de supremacía papal. Entonces, ¿qué nación o qué ciudad, a qué ciudad se refiere aquí, que iba a tener la corrupción y el libertinaje y la incredulidad y el ateísmo? La corrupción y el libertinaje de Sodoma y la incredulidad y el ateísmo de Egipto. En Francia se cumplió también este rasgo de la profecía. En ningún otro país se había desarrollado tanto el espíritu de enemistad contra Cristo, por eso es que aquí menciona, donde nuestro Señor fue crucificado es en la carne o en el cuerpo de los creyentes en Cristo. En ninguno había hallado la verdad tan acerba y cruel oposición. En la persecución con que Francia afligió a los que profesaban el Evangelio, crucificó también a Cristo en la persona de sus discípulos. Siglo tras siglo la sangre de los santos había sido derramada, mientras los valdenses sucumbían en las montañas del Piamonte a causa de las palabras de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Sus hermanos, los albigenses de Francia, aquí los valdenses son en Italia, para recordar, los albigenses de Francia testificaban de la misma manera por la verdad. En los días de la Reforma, los discípulos de ésta habían sucumbido en medio de los horribles tormentos. Reyes y nobles, mujeres de elevada alcurnia, delicadas doncellas, la flor y nata de la nación se habían recreado viendo las agonías de los mártires de Jesús. Los valientes hugonotes, en su lucha por los derechos más sagrados al corazón humano, habían derramado su sangre en muchos y rudos combates. Los protestantes eran considerados como fuera de la ley, sus cabezas eran puestas a precio y se les cazaba como a fieras. Entonces vemos aquí ilustraciones de lo que sucedió en Francia. Dice, una hugonote protestante francesa es torturada por sus creencias religiosas en la Francia prerevolucionaria. Esto está tomado de la Embajada de Estados Unidos. Aquí está el código, la dirección. Y podemos entonces concluir y entender que la gran ciudad se refiere a París como ciudad, pero es a la nación francesa completa a la cual se refiere la gran ciudad. Lo que sucedió en París fue un esbozo de lo que sucedió en toda Francia, de la persecución que hubo a
los fieles, por eso es que son los seguidores de Cristo, refiriéndose a nuestro Señor, donde nuestro Señor Jesús fue crucificado. Entonces, en cabeza de los seguidores de Cristo, nuestro Señor Jesús es muerto. La Iglesia del Desierto, es decir, los pocos descendientes de los antiguos cristianos que aún quedaban en Francia en el siglo XVIII, escondidos en las montañas del sur, seguían apegados a la fe de sus padres. Cuando se arriesgaban a congregarse en las faldas de los montes o en los páramos solitarios, eran cazados por los soldados y arrastrados a las galeras donde llevaban una vida de esclavos hasta su muerte. A los habitantes más morales, más refinados e inteligentes de Francia, se les encadenaba y torturaba horriblemente entre ladrones y asesinos. Otros, tratados con más misericordia, eran muertos a sangre fría y a balazos, mientras que indefensos oraban de rodillas. Centenares de ancianos, de mujeres indefensas y de niños inocentes eran dejados muertos en el mismo lugar donde se habían reunido para celebrar su culto. Al recorrer la falda del monte o el bosque para acudir al punto en donde solían reunirse, no era raro hallar a cada trecho cadáveres que maculaban la hierba o que colgaban de los árboles. Su país, asolado por la espada, el hacha y la hoguera, se había convertido en vasto y sombrío yermo. Estas atrocidades no se cometieron en la Edad Media, sino en el siglo brillante de Luis XIV, en que se cultivaba la ciencia y florecían las letras, cuando los teólogos de la corte y de la capital eran hombres instruidos y elocuentes y que afectaban poseer la gracia de la mansedumbre y del amor. Los ateos, los incrédulos y los apóstatas se oponen abiertamente a la ley de Dios, pero los resultados de su influencia prueban que el bienestar del hombre depende de la obediencia a los estatutos divinos. Los que no quieran leer esta lección en el libro de Dios tendrán que leerla en la historia de las naciones. Y lo que sucedió en Francia, rechazando la ley de Dios, rechazando la palabra de Dios, rechazando los estatutos divinos, será lo que verá el mundo entero cuando se dé de nuevo la gran revolución que tienen planeado los jesuitas a nivel mundial, y es lo que dice que se va a desatar durante la Tercera Guerra Mundial. Por eso es que tenemos que revisar la historia de lo que sucedió en Francia, porque es lo que se volverá a dar a nivel mundial. Entonces, la Biblia es quemada, la Biblia es apartada del pueblo de Dios, y recordemos lo que dice el Salmo 119, que lo vimos en el estudio anterior, tiene que ver con la ley de Dios. Entonces, en el corazón de la palabra de Dios está la ley de Dios, está el Salmo 119, y eso fue lo que se atacó eh, por parte de los ateos, los incrédulos y los apóstatas, y esto es los nihilistas que están preparándose para la gran revolución mundial, atacando específicamente la ley de Dios, los estatutos divinos. Y eso pues es el modelo seguido en Francia. Cuando Satanás obró por la iglesia romana para desviar a los hombres de la obediencia a Dios, nadie sospechaba quiénes fueran sus agentes, y su obra estaba tan bien disfrazada que nadie comprendió que la miseria que de ella resultó fuera fruto de la transgresión. Es decir, detrás de la Revolución Francesa hay una guerra religiosa contra el protestantismo, contra los que guardaban la ley de Dios, y por eso es que es la bestia que sube el abismo la que usa las estrategias de las sociedades secretas, la banca mundial, para destruir a Francia, para destruirla por medio de una revolución. Y eso es lo que la Biblia describe en Apocalipsis 11, versículo 8, de lo que fue el ataque a la palabra de Dios en la gran ciudad que es Francia, que es París,
y que espiritualmente es llamada Sodoma porque se llenó de corrupción y libertinaje, y Egipto porque se dio la incredulidad y el ateísmo, y en cabeza de los hijos de los seguidores de Cristo, pues nuestro Señor fue crucificado. Pero su poder fue contrarrestado de tal modo por la obra del Espíritu de Dios, que sus planes no llegaron a desarrollarse hasta su consumación. La gente no supo remontar del efecto a la causa ni descubrir el origen de tanta desgracia. Pero nosotros, por medio de la Biblia y por medio de la historia, sabemos que detrás de la Revolución Francesa estuvo la Iglesia Católica, estuvieron los jesuitas para destruir al protestantismo. Dice, pero en la Revolución, la Asamblea Nacional rechazó la ley de Dios, y durante el reinado del terror que siguió, todos pudieron ver cuál era la causa de todas las desgracias. Y todo lo que se dio durante el reinado del terror, el régimen del terror, fue el rechazamiento de la ley de Dios. Y lo vamos a confirmar con la historia. Cuando Francia desechó a Dios y descartó la Biblia públicamente, hubo impíos y espíritus de las tinieblas que se llenaron de júbilo por haber logrado al fin el objeto que por tanto tiempo se habían propuesto, un reino libre de las restricciones de la ley de Dios. O sea, Francia llegó a considerarse una gran ciudad libre de las restricciones de la ley de Dios, o sea, de la palabra de Dios. Y porque la maldad no era pronto castigada, el corazón de los hijos de los hombres estaba plenamente resuelto a hacer el mal. Empero la transgresión de una ley justa y recta debía traer inevitablemente como consecuencia la miseria y el desastre. Entonces, ¿qué va a suceder a nivel mundial cuando la ley de Dios, cuando es el corazón de la palabra de Dios, sea quitada, sea abolida por medio de lo que quieren hacer durante la Tercera Guerra Mundial las sociedades secretas? Pues vendrá la miseria y el desastre a nivel mundial. Si bien es verdad que no vino el juicio inmediatamente sobre los culpables, estaban estos labrando su ruina segura. Siglos de apostasía y de crimen iban acumulando la ira para el día de la retribución. Y cuando llegaran al colmo de la iniquidad comprendieron los menospreciadores de Dios cuán terrible es agotar la paciencia divina. Fue retirado en gran medida el poder restrictivo del Espíritu de Dios, que hubiera sido el único capaz de tener en jaque al poder cruel de Satanás, y se le permitió al que se deleita en los sufrimientos de la humanidad que hiciese su voluntad. Los que habían preferido servir a la rebelión cosecharon los frutos de ella hasta que la tierra se llenó de crímenes tan horribles que la pluma se resiste a describirlos. De las provincias asoladas y de las ciudades arruinadas, levantándose un clamor terrible de desesperación, de angustia indescriptible. Francia se estremecía como sacudida por un terremoto. La religión, la ley, la sociedad, el orden, la familia, el Estado y la Iglesia, todo lo abatía la mano impía que se levantaba contra la ley de Dios. Bien dijo el sabio, por su misma maldad caerá el hombre malo. Pero aunque el pecador haga mal cien veces y con todo se le prolonguen los días, sin embargo yo ciertamente sé que les irá bien a los que temen a Dios, por lo mismo que temen delante de él. Al hombre malo empero no le irá bien, por cuanto aborrecieron la ciencia y no escogieron el temor de Jehová, por tanto comerán del fruto de su mismo camino y se hartarán de sus propios consejos. Cita Proverbios 11:5, Eclesiastés 8:12-13, Proverbios 1:29 y 31. En conformidad con lo que dice el profeta, se iba a ver en aquel tiempo, poco antes del año de 1798, que un poder de origen y carácter satánicos se levantaría para hacer guerra a la Biblia, y en la tierra en que de aquella manera iban a verse obligados a callar los dos testigos de Dios, se manifestaría el ateísmo del faraón y la disolución de Sodoma.
Por eso es que en Francia espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, porque se dio como en Sodoma la corrupción y el libertinaje, y como en Egipto, que se dio la incredulidad y el ateísmo asociado con lo que sucedió en Francia. Esta profecía se cumplió de un modo muy preciso y sorprendente en la historia de Francia. Durante la Revolución en 1793 el mundo oyó por primera vez a toda una asamblea de hombres nacidos y educados en la civilización que se habían arrogado el derecho de gobernar a una de las más admirables naciones europeas, levantar unánime voz para negar la verdad más solemne para las almas y renunciar de común acuerdo a la fe y a la oración que se deben tributar a la deidad. Francia ha sido la única nación del mundo acerca de la cual consta en forma auténtica que fue una nación erguida en rebelión contra el autor del universo. Muchos blasfemos, muchos infieles hay y seguirá habiéndolos en Inglaterra, Alemania, España y en otras partes, pero Francia es la única nación en la historia del mundo que por decreto de su Asamblea Legislativa declaró que no hay Dios, cosa que regocijó a todos los habitantes de la capital y entre una gran mayoría de otros pueblos cantaron y bailaron hombres y mujeres al aceptar el manifiesto. Y esto fue lo que se dio exactamente en el tiempo de Faraón, cuando dijo, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje oír a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Entonces, la incredulidad y el ateísmo de Faraón en Egipto se dio en Francia en el siglo de las luces, desde 1793, cuando se comenzó el régimen del terror. Y sigue el relato en Apocalipsis 11:9, y los de los pueblos y tribus y lenguas y naciones verán los cadáveres de ellos, refiriéndose a los dos testigos, a los dos olivos, a los dos candeleros, a los dos ungidos, que son el Antiguo y el Nuevo Testamento, dice, verán los cadáveres de ellos por 3 días y medio, y no permitirán que sus cadáveres, refiriéndose a los dos testigos, o sea, a la Biblia, que sus cadáveres sean puestos en sepulcros, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán y se enviarán dones unos a otros, porque estos dos profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. Entonces aquí vemos que se adiciona la palabra dos profetas a la lista de los dos testigos, los dos olivos, los dos candeleros, los dos ungidos. Ahora son los dos profetas que son ¿quiénes? El Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, la interpretación profética, recordemos, de día por año de Ezequiel 4:6, Números 14:34 y Génesis 29:27, nos hacen entender que este periodo de 3 días y medio corresponde a 3 años literales, es decir, durante 3 años y medio la palabra de Dios fue quemada, fue destruida en Francia, y nos dice la historia. Respecto a los esfuerzos especiales hechos para destruir la Biblia durante el reinado del terror a finales de 1793, el doctor Lorimer dice, donde quiera que se encontrase una Biblia puede decirse que había persecución a muerte, a tal punto que varios comentadores respetables interpretan la muerte de los dos testigos en el capítulo 11 del Apocalipsis como refiriéndose a la supresión general, más aún a la destrucción del Antiguo y Nuevo Testamento en Francia durante aquella época. Y cita a este libro, Lorimer, un bosquejo histórico de la Iglesia Protestante en Francia. Ese libro lo vamos a mirar enseguida y pues nos habla de la persecución que hubo desde 1793 y la profecía nos habla de 3 años literales, es decir, que si consideramos 1793 más 3 años y medio,
iba a durar esta persecución hasta 1797. Vamos a mirar si la historia nos confirma lo que la profecía en el año 100 por medio de Juan había predicho de lo que estaba sucediendo en Francia en 1793. ¿Cuál es el blanco del cuerpo humano para destruirlo? Entonces sabemos que el corazón pues es el blanco más eh, delicado, es el blanco para poder destruir a un ser humano. Entonces vamos a recordar este dibujito de una mira telescópica apuntando al corazón del cuerpo humano. Entonces el blanco del ataque es el corazón, o sea, el centro del cuerpo humano. Y la pregunta es, ¿cuál es el blanco de Satanás para destruir a la raza humana? ¿Qué sucedió en Francia con la ley de Dios? ¿Qué fue lo que condujo a que el país entero entrara en miseria y pobreza? Pues recordemos la parte 17 y parte 18, estuvimos entendiendo y recordando por medio de algoritmos y de hipervínculos que el Salmo 119 es el corazón de la Biblia, desde el versículo 1 hasta el versículo 176, que es el Salmo, el capítulo más largo de la Biblia, nos habla de la ley de Dios y nos habla de los mandamientos. Y hacíamos la pregunta, ¿podría usted creer que en el centro de la Biblia se encuentra la salida para ese cataclismo social que está siendo planeado, que está en Salmo 119, que tiene que ver con la ley de Dios, que tiene que ver con los mandamientos de Dios? Y hacemos la pregunta en este estudio, ¿podría usted creer que en el corazón de los mandamientos se encuentra la salida a ese cataclismo social? Primera de Juan 3:4 nos dice, cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. O sea que en el corazón de la palabra de Dios está el Salmo 119, que nos habla de la ley de Jehová, que nos habla de los mandamientos, y aquel que transgrede la ley está pecando, porque el pecado dice es transgresión de la ley. Entonces, ¿en dónde encontramos nosotros los mandamientos de Dios? Entonces, la estrategia de Satanás es apuntar a la ley de Dios para procurar que las personas entren en pecado, porque el pecado es la transgresión de la ley de Dios, y ese es el objetivo, es llegar al corazón de la palabra de Dios, que es el Salmo 119, que habla de la ley de Dios y que habla que pues que nosotros somos protegidos si nosotros nos mantenemos en la palabra de Dios, guardando los mandamientos de Dios. Y no vamos a entrar en pecado, no vamos a entrar en transgresión contra Dios ni contra su ley. Eso fue lo que sucedió en Francia. Se atacó la ley de Dios, se atacó los preceptos de Dios y se quitó al autor de esa ley. Entonces, para poder entender el corazón de la ley de Dios, ¿qué está en el corazón de la ley de Dios? Los 10 mandamientos de la ley de Dios están en Éxodo 20 del 1 al 17. Así como el salmo más largo es el Salmo 119 y está en el corazón de la ley de la palabra de Dios, en la ley de Dios hay un centro también. Si consideramos los mandamientos con relación al versículo en el cual se encuentran, usted haga la tarea, Éxodo 20, del 1 al 17, va a encontrar que el primer mandamiento se encuentra en los versículos del 1 al 3. El segundo mandamiento se encuentra del versículo 4 al 6. El tercer mandamiento se encuentra en el versículo 7. El cuarto mandamiento abarca del versículo 8 al versículo 11. Y de manera sucesiva, el mandamiento quinto está en el versículo 12, el sexto mandamiento en el versículo 13, y así sucesivamente hasta llegar al décimo mandamiento que está en el versículo 17.
Entonces, ¿en dónde encontramos el centro que hay en el centro de la ley de Dios? Encontramos el objetivo de Satanás, que es atacar el cuarto mandamiento, y ese cuarto mandamiento tiene que ver con, dice Éxodo 28, te acordarás del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Entonces, en la palabra de Dios, el centro de la palabra de Dios es el Salmo 119. Satanás está con la mira telescópica queriendo destruir la palabra de Dios, destruir la ley de Dios, y en el corazón de la ley de Dios, en el centro de los mandamientos, por los versículos está el cuarto mandamiento que habla del sábado. Y para sorpresa nuestra, usted va a ver que en Francia eso fue el objetivo, la ley de Dios específicamente con el sábado. Entonces, vamos a usar este gráfico para recordar el ataque a la ley de Dios, específicamente al sábado, y confirmar si eso sucedió en la Revolución Francesa. Seguimos en el versículo 9 y 10 de Apocalipsis 11. Y vamos a mirar este libro, Un bosquejo histórico de la Iglesia Protestante en Francia, por G. Lorimer. Aquí puede usted encontrar el enlace y el código QR para el libro. En la página 457 nos dice lo siguiente. El 20 de septiembre la Convención Nacional abolió el Shabbat, un día sagrado a los ojos de los cristianos, decretando una nueva división del año. Este decreto corre en las siguientes palabras: que la era de la Francia debe ser reconocida desde la fundación de la República, la cual tuvo lugar el 22 de septiembre de 1792, que la era cristiana o vulgar ha sido abolida, que el año será dividido en 12 meses, cada uno de 30 días, seguidos después de 5 días, los cuales no harán parte de ningún mes. Cada mes será dividido en 3 partes iguales de 10 días cada uno, o sea que el ciclo de la semana se quitó precisamente para abolir el sábado, para borrarle a los ojos de los cristianos su día de observancia. Los meses llevarán los nombres de la libertad y la igualdad de las personas. Entonces, la palabra de Dios, la ley de Dios, fue el ataque de la Revolución Francesa, y específicamente el cuarto mandamiento, el sábado, fue el objetivo y fue la verdadera razón de lo que se dio en la Revolución Francesa. Sigue diciendo este libro: ella, refiriéndose a la convención, ordenó a los comerciantes abrir sus negocios en el Shabbat, bajo la penalidad de ser considerados sospechosos si se atrevían a cerrarlos. Se ordena que los ejercicios religiosos, en lugar de ser observados en el sábado, sean celebrados en el último día 10. O sea que este es un ataque directo a la ley de Dios. Es supuestamente una revolución de la Ilustración, pero el contexto y el trasfondo es espiritual, es un ataque a la palabra de Dios, es un ataque a los mandamientos de Dios, un ataque al pueblo de Dios que los guarda. Dice: la Municipalidad de París decretó que todas las iglesias o templos o cualquier religión o culto existentes en París sea inmediatamente cerrado, y que cualquier individuo que busque la apertura de una iglesia o templo sea arrestado como persona sospechosa. La doctrina de un estado futuro y un día de juicio fueron ridiculizados. El sábado fue abolido, el culto público prohibido y el libro de Dios consumido hasta las cenizas.
El cristianismo como un todo fue nacionalmente odiado y condenado. El culto a la naturaleza y la razón fue el único permitido. Vamos a continuar más adelante sobre lo que significó el culto a la naturaleza en la Revolución Francesa y su impacto y su eh, eh, planeación para lo que va a ser el cataclismo social, exactamente como se dio en la Revolución Francesa, se va a dar a nivel mundial y todo está asociado con el culto a la naturaleza, el culto a la razón, y se repetirá la historia de lo que sucedió en Francia, será una copia de lo que se va a dar a nivel mundial. Sigue diciendo la páginas 459, 60 y 61. Debe ser recordado que por la revocación del edicto en Nantes, 600 iglesias evangélicas fueron destruidas a la vez, una disciplina que había mantenido la moral en una sobresaliente pureza. Destruida, varios cientos de miles conducidos al exilio, 1,5 millones, incluyendo miles de niños dejados sin educación, como ovejas sin pastor en medio de lobos. Deje que sea considerado asimismo que los muchos y poderosos escritos polémicos de la Iglesia protestante habían dejado al descubierto todas las debilidades y absurdos y trucos de la Iglesia de Roma, y que si bien todos los buenos libros fueron enterrados o prohibidos, la prensa no hizo nada durante medio siglo entre las personas agudas e inquisitivas, ávidas por la diversión, más para derramar un torrente de escepticismo licencioso y sarcástico. Necesitamos preguntarnos por el resultado infiel, inmoral y atroz. Marque la justicia de Dios. El papado, al destruir el protestantismo, dejó suelto y dio aliento a la infidelidad, la cual a su vez provocó una revolución política frenética que derrocó el papismo y lo pisoteó en el polvo. Aquí menciona la herida que recibe el sistema papal como herida de muerte, pero sabemos que pues eso fue un autogolpe que se dio a la Iglesia Católica precisamente para ocultarse de la historia y para hacer desaparecer la interpretación del anticristo que eran ellos, porque supuestamente desapareció, pero fue una estrategia para ocultarse de la historia. Por 10 años la religión protestante y todas las otras religiones podría decirse que se extinguieron. Durante la mayor parte de este periodo no hubo Shabbats. El tiempo fue regulado por 10 días. ¿Y cuál debe ser la condición de la iglesia cristiana ajena a su Shabbat? Los intérpretes de la profecía, quienes piensan que el asesinato de los testigos se cumplió con la supresión de las escrituras, han recalcado que de acuerdo con las profecías que señalaban el levantamiento de los testigos en 3 años y medio, hubo una sanción favorable en 1797 bajo el título de Revisión de las leyes relativas a la adoración religiosa. Entonces, 1793 más 3 años y medio da 1797 y efectivamente en 1797 se dio la revisión de las leyes relativas a la adoración religiosa que comenzó poco a poco a restablecer las escrituras de nuevo. Vamos a mirar detalles de lo que fue la dinastía 18. Encontramos a Tutmosis I, él está reinando desde el año 1539 hasta el 1514 a.C. Él tuvo una hija que se llamó Hatshepsut y ella es la que cuida a Moisés cuando Moisés es puesto en una barca. El nacimiento de Moisés se da para el año de 1526 a.C. y coincide con el periodo de Tutmosis I y Hatshepsut es la hija. Ahora, aparece luego más adelante Tutmosis III, que es en el año de 1501 hasta 1447, y las fechas siguientes son importantes asociadas con ese faraón. La primera fecha
huida de Moisés en el año de 1486. Esto sucede 40 años después de que Moisés nace. O sea, Moisés tenía 40 años cuando huye de Egipto. La muerte de Hatshepsut se da en el año de 1485 a.C. aproximadamente, o sea, un año después de que Moisés huye. La visión de la zarza se da en el año de 1446 a.C., o sea, 40 años después de que Moisés huye, o sea que Moisés en ese momento tiene 80 años de edad. Y las plagas se dan en el año 1446 a.C. aproximadamente. El éxodo se da también ese año, en el año de 1446. Por eso, por medio de las fechas, encontramos que el faraón de Éxodo 2, que está durante el periodo del Éxodo, es Tutmosis III. Dice, y cuando Faraón escuchó esto, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián y se sentó junto a un pozo. Ahí está la historia, pero entonces la huida de Moisés se da en el año de 1486 y Tutmosis III antes de Cristo. Y Tutmosis III está reinando en ese momento. Es el que está siendo faraón desde el 1501 hasta 1447. ¿Por qué es importante eso? Porque resulta que lo que sucedió en Egipto fue durante las plagas, primeras plagas que se dieron en la historia de Egipto, y se dio el éxodo para la tierra de Canaán. La profecía bíblica nos menciona de unas plagas postreras, el éxodo hacia la tierra prometida, hacia la Canaán celestial, y Tutmosis III muere en el Mar Rojo. Por eso es que es importante lo que sucedió en Francia, se compara a lo que se dio en Egipto, y lo que va a darse a nivel mundial será lo mismo que se dio en Francia y será lo mismo que se dio en Egipto. Para el tiempo en el cual estamos aproximándonos, caerán las plagas y se hará el éxodo no hacia la Canaán terrenal, sino a la Canaán celestial. Por eso es que el mundo entero va a entrar en esa confusión, y por eso es importante volver a la palabra de Dios, porque es la salida hacia ese cataclismo social que se está preparando. Éxodo 5:1 dice, después entraron Moisés y Aarón ante Faraón, y este Faraón pues es Tutmosis III, y más o menos es para el año 1447 o 1446, y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis descansar de sus cargos. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que le tenían a su cargo y a sus gobernadores, diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y habéis de ponerlos las tareas de ladrillo que hacían antes, y no le disminuiréis nada, porque están ociosos, porque querían ir a descansar, que fue lo que le dijo Moisés y Aarón a Faraón para que los dejara ir al desierto para que celebraran fiesta en el desierto. Pero ¿qué fiesta era la que querían celebrar? Y dice, agrávase la servidumbre de ellos para que se ocupen de ella y no atiendan a las palabras de mentira que supuestamente eran las palabras de Moisés y Aarón, que querían que el pueblo saliera a celebrarle fiesta a Jehová en el desierto. Y eh, Faraón usa la palabra en el texto de la correspondencia en el hebreo, la palabra descansar se refiere al Shabbat. O sea, Faraón estaba evitando o quería evitar que los hebreos volvieran otra vez a descansar, o sea, a tener su Shabbat, a tener la ley de Dios, a pesar de que ellos, para Moisés no había recibido la ley de Dios todavía.
fue lo primero que Dios quiso que el pueblo hiciera, que le fueran a celebrar fiesta en el desierto, o sea, que le tributaran el Shabbat como ofrenda por lo que Dios es el creador. Él quería que lo sacara, el pueblo saliera al desierto y volviera otra vez a establecer el descanso del Shabbat para todos los hebreos que salieron de Egipto, porque ellos perdieron esa costumbre después de 400 años que estuvieron en Egipto. Ellos olvidaron el Shabbat, olvidaron la ley de Dios, por eso es que Dios tuvo que entregársela de nuevo ya escrita. Sin embargo, antes de eso, el pueblo de Dios observaba la ley, observaba por instrucción la ley de Dios. Y en Francia sucedió exactamente lo mismo. La doctrina de un estado futuro y un día de juicio fueron ridiculizados, el sábado fue abolido, el culto público prohibido y el libro de Dios fue consumido hasta las cenizas. El cristianismo como un todo fue nacionalmente odiado y condenado. El culto a la naturaleza y la razón no fue el único permitido. Esto sucedió en Francia en 1793 a 1797 y pues recordemos que esto continuará sobre el tema del culto a la naturaleza. Entonces, por eso es que hacemos tenemos que considerar todo lo que sucedió en Egipto, porque precisamente este faraón, Tutmosis III, fue el que dijo: yo no conozco a Jehová, ni tampoco lo dejaré ir. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? Y abolió el principio que quería Dios, que el pueblo descansara de sus cargas para hacerle fiesta a Jehová en el desierto. Y eso sucedió exactamente en la Francia del Reino del Terror. Y el sábado fue abolido y el libro de la palabra de Dios fue consumido hasta las cenizas. Y eso es lo que nos dice Apocalipsis 11:8 sobre los cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto. Entonces, la historia de Sodoma y la historia de Egipto se unen en lo que sucedió en Francia asociado con el ataque a la ley de Dios, el ataque al sábado. Y eso es lo que está siendo preparado a nivel mundial para el cataclismo social que se va a dar. Por eso estamos viendo lo que sucedió en Francia como modelo para lo que se va a dar a nivel mundial asociado con la ley de Dios, y la profecía nos advierte de lo que viene. Y la historia nos confirma las fechas. El reinado del terror, Jan Bormann, 2009, página 119. Aquí usted puede encontrar el libro y el código QR. Dice: el movimiento de descristianización se generalizó rápidamente. La religión fue renunciada, las iglesias cristianas fueron cerradas y luego reabiertas como templos de la razón. No se propagó ninguna otra religión que la de la libertad e igualdad, mientras que el clero resistente fue denunciado y arrestado. Aulard señaló que la Comuna de París, en el tercer Frimaire del año segundo, o sea, el 24 de noviembre de 1793, a petición de Chaumeté, decretó que todas las iglesias y capillas de cada religión y secta que existan en París deban ser cerradas inmediatamente, y también que cualquier persona que solicite su reapertura debe ser arrestada como sospechosa. Está la referencia del libro. Sigue siendo este libro. Sin embargo, durante la primera parte del año 1797 se produjo un cambio claro. La elección de 1797 había fortalecido en el gobierno al Partido de la Moderación. Varios de los nuevos delegados, como Camille Jordan y Roger Collard, desconocían las medidas violentas de la revolución. Eran especialmente extraños a las pasiones antirreligiosas y representaban a los constituyentes que estaban apegados al cristianismo y estaban cada vez más cansados de la intolerancia del directorio. La sesión legislativa comenzó con una revisión de las leyes revolucionarias. Aunque ya se hizo un avance a favor del cristianismo en 1796, no fue sino hasta la primera parte de 1797 que la suerte de los religiosos se volvió más favorable.
O sea, Dios usó a personas como Camille Jordan y Roger Collard para que restablecieran de nuevo la posibilidad del cristianismo. Dice, pero la suerte de los religiosos avanzaba hacia el mejoramiento durante el año 1796 y la primera parte de 1797. El 17 de junio, Camille Jordan, diputado de Lyon, pronunció un discurso a favor de los sacerdotes y pidió una revisión de las leyes sobre religión. El 24 de junio, el director informó a los 500 que, como consecuencia de las perspectivas más favorables en asuntos religiosos, un gran número de sacerdotes había regresado y muchas organizaciones religiosas pedían libertad de culto. Esta es la cita. Eso significa que desde noviembre 24 de 1793 hasta junio 17 de 1797 pasaron 3 años, 6 meses y 23 días, lo cual es los 3 años y medio de la profecía bíblica. Camille Jordan, un joven de buenos sentimientos y una viva imaginación, fue elegido el Burdeos para llevar a cabo un programa que implicaba la restauración de la religión sobre la base de una separación liberal. El papel de Jordan se registra así. El 4 de abril, Dumoulin solicitó la nominación de un comisionado para revisar las leyes que afectan al gobierno y el culto religioso. Camille Jordan se convirtió en el órgano en que las quejas que se hicieron en todas partes. Camille Jordan se convirtió en el órgano de las quejas que se hicieron en todas partes contra las infracciones de la libertad de culto. Pronunció un discurso memorable a favor de la libertad de conciencia indiscriminada para todos los ciudadanos y no temió tomar argumentos de la excelencia del cristianismo. Comillas, si desean erigir un dique contra el terrible avance del crimen y el desorden, ustedes deben garantizar la completa libertad religiosa. Jordan procedió de la manera más razonable para explicar en detalle cómo se debe respetar esa libertad. Este discurso fue un evento marcado. La Asamblea, por una gran mayoría, derogó la mayoría de las leyes intolerantes que aún deshonraba el Código de Francia. La libertad de conciencia tuvo una señal de triunfo. Estos son los 3 años y medio que posteriormente la profecía dijo que se iba a cumplir, y una persona usada por Dios fue la que hizo que la palabra de Dios volviera otra vez a tener oportunidad por medio de la libertad de conciencia en Francia. Sigue el relato de Apocalipsis 11:11 y después de 3 días y medio el espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos y se alzaron sobre sus pies y vino gran temor sobre los que vieron y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Entonces acordémonos que está hablando de ellos, se refiere a los 2 testigos, los 2 olivos, los 2 candeleros, los 2 ungidos, los 2 profetas, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, y exactamente así como dice la profecía, después de 3 días y medio, o sea, después de que se terminó el régimen del terror que se dio de 1793 a 1797, justo en ese año, en 1797, el espíritu de vida, según la profecía enviado de Dios, entró en ellos. O sea que hubo este señor Colar el que permitió que por medio de sus proclamas y de su defensa de la libertad de conciencia, la palabra de Dios volvió otra vez a renacer en Francia a partir de la libertad de culto que se dio. Dice, y pues por medio del Espíritu, por eso es que se vuelve otra vez a prender la llama de la palabra de Dios en Francia. Dice, no iba a permanecer mucho tiempo en silencio los fieles testigos de Dios, referidos al Antiguo y el Nuevo Testamento, que habían sucumbido bajo el poder blasfemo que sube el abismo. Acordémonos que fueron los jesuitas que estuvieron detrás de todo lo que sucedió en Francia. Después de los 3 días y medio, el espíritu de vida venido de Dios entró en ellos y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Apocalipsis 11:11. En 1793 había promulgado la Asamblea
francesa los decretos que abolían la religión cristiana y desechaban la Biblia. 3 años y medio después, ese mismo cuerpo legislativo adoptó una resolución que rescindía estos decretos y concedía tolerancia a las Sagradas Escrituras. El mundo contemplaba estupefacto los terribles resultados que se habían obtenido al despreciar los oráculos sagrados, y los hombres reconocían que la fe en Dios y en su palabra son la base de la virtud y de la moralidad. Dice el Señor: ¿a quién injuriaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Por tanto, he aquí les enseñaré que esta vez enseñarles he mi mano y mi fortaleza, y sabrán que mi nombre es Jehová. Isaías 37:23 y Jeremías 16:21. Por eso es que cuando habla de que nuestro Señor Jesús fue crucificado en esa ciudad, se refiere a todos los que enarbolando el nombre de Cristo se lo hizo, fueron crucificados, fue Cristo crucificado en ellos durante ese periodo de terror que se dio en Francia. Hablando de los dos testigos, el profeta dice: y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Apocalipsis 11:12. Desde que Francia les declarara la guerra a la palabra de Dios, estos dos testigos de Dios han recibido mayor honra que nunca antes. En el año de 1804 se organizó la Sociedad Bíblica Británica y extranjera. Este hecho fue seguido de otros semejantes en otras partes de Europa, donde se organizaron sociedades similares con numerosas ramas esparcidas por muchas partes del continente. En 1816 se fundó la Sociedad Bíblica Americana. Cuando se creó la Sociedad Británica, la Biblia circulaba en 50 idiomas. Desde entonces ha sido traducida a centenares de idiomas y dialectos. Entonces, la palabra de Dios, después del régimen del terror, volvió a resurgir. El Espíritu de Dios, el Espíritu de vida enviado de Dios, la volvió a levantar, y eso fue lo que permitió que se diera de nuevo el reavivamiento espiritual para mediados de 1800. El incrédulo Voltaire dijo con arrogancia en cierta ocasión: estoy cansado de oír de continuo que 12 hombres establecieron la religión cristiana. Yo he de probar que un solo hombre basta para destruirla. Han transcurrido varias generaciones desde que Voltaire murió y millones de hombres han secundado su obra de propaganda contra la Biblia. Pero lejos de agotarse la circulación del precioso libro, allí donde había 100 ejemplares en tiempo de Voltaire, hay 10.000 hoy día, por no decir 100.000. Como dijo uno de los primitivos reformadores hablando de la iglesia cristiana, la Biblia es un yunque sobre el cual se han gastado muchos martillos. Ya había dicho el Señor: ninguna arma forjada contra ti tendrá éxito, y a toda lengua que en juicio se levantare contra ti condenarás. Isaías 54:17. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Seguros son todos sus preceptos, establecidos para siempre jamás, hechos en verdad y en rectitud. Isaías 48, Salmo 111, versículos 7 y 8. Lo que se edifique sobre la autoridad de los hombres será derribado, mas lo que se edifique sobre la roca inamovible de la palabra de Dios permanecerá para siempre. Entonces, el resumen de quienes estuvieron detrás de la Revolución Francesa: los jesuitas y la masonería son los que por medio de lo que la profecía dice, la bestia que sube al abismo, produjo luz y verdad, o tinieblas y oscuridad espiritual. Pues en lugar de producir luz y verdad, producieron tinieblas y oscuridad, que es lo que la Biblia refiere como la bestia que sube al abismo, que son los jesuitas al control de la masonería. Por eso es que el pensamiento jesuita se transfirió a la masonería y al iluminismo Illuminati para que se diera la francmasonería,
que fue la que patrocinó, la que promovió y la que financió la Revolución Francesa. Están los banqueros, la casa Rothschild, están las sociedades secretas, pero detrás están los jesuitas, quienes estuvieron detrás de esa revolución. Entonces, ¿cuál fue el legado de la bestia que sube el abismo por medio de la Revolución Francesa para el mundo contemporáneo, que son todos los sismos? La idolatría, que es el misterio antiguo pagano del culto al sol, las sociedades secretas. El ateísmo, el culto a la razón, al ser, el secularismo, la alta crítica, el evolucionismo, el despotismo, el agnosticismo, el deísmo, el humanismo secular, el espiritismo, el anarquismo, el espíritu de revolución y el nihilismo, que es el que nos habla que va a ser desatado junto con el ateísmo y todas las corrientes actuales para el cataclismo social que se avecina. Y esto es lo que ha hecho la obra de la bestia que sube el abismo, cuyo promotor pues es Satanás, es Lucifer, y por eso ya podemos tener claridad de lo que se va a dar en la Tercera Guerra Mundial a nivel mundial. Se va a dar, dice, mientras tanto, las otras naciones, una vez más divididas sobre este tema, se verán obligadas a luchar hasta el punto final del completo agotamiento físico, moral, espiritual y económico. Nosotros desataremos a los nihilistas y ateos y provocaremos un formidable cataclismo social que con todo su horror mostrará claramente a las naciones el efecto del ateísmo absoluto, origen del salvajismo y de la más sangrienta confusión. Acuérdense que esta carta la escribió Albert Pike a Mazzini en 1871 y la Revolución Francesa había pasado ya porque se dio en 1793, pero el régimen del terror fue de 1793 a 1797. O sea, casi un siglo después, ellos están planeando lo que sucedió en la Revolución Francesa y por eso ya nosotros podemos responder a las preguntas que formulamos en la parte 18 y ya en este estudio vimos lo que fue el impacto del papismo del hombre pecado en Francia y por eso podemos tener la claridad de saber que todo lo que están planeando ellos ya Dios lo había dejado en su palabra. Por eso tenemos que considerar la historia como el cumplimiento de la profecía bíblica. Entonces las preguntas que dejamos abiertas fue, ¿dejó Dios a su pueblo al garete sin brújula y ni dirección? No, ya respondimos por medio de la Biblia que hay una dirección clara hacia dónde debe orientarse la palabra de Dios, dónde debe orientarse el pueblo de Dios para no entrar en esa confusión, en esa cataclismo social que pronto se va a dar a nivel mundial. ¿Cómo está relacionado este formidable cataclismo social en un futuro cercano con la verdadera profecía bíblica? Ya el capítulo 11 de Apocalipsis nos habla de esa revolución, nos habla de ese formidable cataclismo social que ya lo vimos en pequeña escala en lo que se dio en Francia. Por eso la siguiente pregunta, ¿podemos tener una idea de lo que será el formidable cataclismo social? Claro que sí, porque lo vimos a través de la Revolución Francesa. ¿Qué página de la historia tenemos que ojear sobre lo que significará desatar a los nihilistas y ateos, el ateísmo absoluto que conducirá a la más sangrienta confusión mundial? De nuevo, las páginas de la Revolución Francesa nos hablan de ese cataclismo social que está siendo preparado para confundir al mundo entero, pero el pueblo de Dios se va a dejar confundir. ¿Está registrado este evento histórico en la profecía bíblica verdadera? Y la respuesta es un absoluto sí, es Apocalipsis 11 del versículo 1 al versículo 12. Entonces, la extrema izquierda es la que está preparando la revolución mundial, siguiendo el modelo de la Revolución Francesa, en el cual
el espíritu de Sodoma, que es la corrupción y el libertinaje, y el espíritu de Egipto, que es la incredulidad y el ateísmo, como se vio en la Revolución Francesa, como se vio en Sodoma y como se vio en Egipto, es la que está preparando las guerras civiles y la Tercera Guerra Mundial para generar un formidable cataclismo social que con todo su horror mostrará claramente a las naciones el efecto del ateísmo absoluto. O sea, el péndulo se va a mandar a la izquierda con todo lo que es la revolución mundial para después ir el péndulo hacia el otro lado, que es lo que vamos a seguir estudiando más adelante. Entonces, la doctrina de un estado futuro y de un juicio fueron ridiculizados, se dio en Francia. El sábado fue abolido, el culto público prohibido y el libro de Dios consumido hasta las cenizas. Esto es lo que tenemos que recordar de Francia. El cristianismo como un todo fue nacionalmente odiado y condenado. El culto a la naturaleza y la razón fue el único permitido. Ahora ya no va a ser en Francia, sino todas las naciones, como dice aquí, van a ser involucradas en el conflicto final. Por eso es que aquí fue, pues será mundialmente odiado el cristianismo y el libro de Dios volverá a ser consumido hasta las cenizas y el culto a la naturaleza será el que volverá a renacer y vamos a dejar a continuar esta historia más adelante asociado con lo que hoy en día se está promulgando como el culto a la naturaleza a través del cambio climático. Y esta historia continuará. Padre Santo y Eterno, gracias te damos por la oportunidad de permitirnos concluir este estudio hasta este momento. Suplicamos que nos acompañes, que nos dirijas, que sea tu Santo Espíritu imprimiendo en nuestras mentes el discernimiento y la sabiduría para entender tu palabra, para aceptar tu palabra, para reconocer que tu palabra es verdad, para reconocer que tu ley es verdad, para reconocer los 10 mandamientos como norma de la vida de cada uno de nosotros y que recordemos lo que ha sucedido en Egipto, que sucedió en Francia y se volverá a repetir muy pronto a nivel mundial como parte de un ataque a la ley de Dios, como parte de un ataque al sábado de Dios, al cuarto mandamiento de la ley de Dios. Permite, Padre Celestial, que el islamismo, que el judaísmo, que el cristianismo podamos ayudar a que sean despertados de los engaños de Satanás. En el nombre de Cristo Jesús y por la unción del Espíritu Santo oramos. Amén.